Enseguida volvemos al exterior, a otro curso de verano. Se iniciaban de esta mañana con algunas sedes en diferentes puntos de la provincia, sobre todo en la capital, evidentemente. El Centro Andaluz de la Fotografía es una de ellas donde vamos a acudir en un ratito. Un libro entre las manos. Es una parte de nuestra historia, me da la impresión que desconocida para la gran mayoría. Un servidor alza en primer lugar la mano porque es así. Situamos la Almería de 1868, la llamada la Revolución de 1868. ¿Cómo era aquella Almería de hace 150 años aproximadamente? Pues me da la impresión que no tenemos ni idea. Esto es un trabajo de tiempo, de años incluso, tiene que ver con el trabajo de investigación que realizó su autor para un máster de historia que realizó en la universidad a distancia. Lo presentaba el pasado viernes en el Instituto Celia Viñas, con éxito de público. Y sobre todo para la gente que le guste la historia, pues es un capítulo que quizá no conocemos, como digo. La Revolución de 1868 en Almería. Agustín Pedrosa Pardo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Eres abogado licenciado en Derecho, ¿sí? Pero la historia, evidentemente, me da la impresión que es una de tus grandes pasiones. Sí. Esto es una prueba. Esto es una prueba, la verdad que desde pequeñito me ha gustado mucho la historia. Yo ya en casa de mis padres cogía la enciclopedia con 10, 12 añitos y... venga, es que cuenta esta fotografía, es que mapa, ¿no? La verdad que sí, pero bueno, decidí estudiar Derecho, pero las circunstancias de la vida, finalmente, pues he terminado como profesor de Historia. Pero efectivamente, que has terminado como profesor de Historia. De hecho, en septiembre vuelves al instituto, has estado ahí un par de años trabajando en otras cosas relacionadas con educación, pero no dentro del aula. Vamos a dejarlo así, ¿no? Sí. Vas a dar clase el próximo curso en el IES Los Ángeles de Almería, ¿sí? Correcto. Profesor de Geografía e Historia, ¿no? Sí. Bueno. Una investigación histórica inédita pone luz a la gloriosa en Almería, que es como se le llamó a esta revolución, ¿no? Sí, efectivamente. Esta obra, este trabajo, la verdad que lo que hace es dar una pincelada y aportar bastante información de cómo se desarrolló este episodio, ¿no?, histórico aquí en Almería. Y bueno, aparte de dar esas nuevas pinceladas, esos nuevos enfoques que estaban totalmente en el aire, ¿no? Los almerienses no lo conocíamos, pues además hace un estudio preliminar de cómo estaba la situación socioeconómica, política, educativa, social en Almería, ¿no? Para que de repente los almerienses decidan pues prescindir de la reina Isabel II. Sí. Pues hay que entender un poquito esa fase preliminar, ¿no? Hablando de la reina, mira. Ahí la tenemos. Este es un cuadro, ¿no? Sí. Un óleo de la joven Isabel II, ¿no? Sí, efectivamente. Tan joven con tanto poder, ¿no? Sí, efectivamente. Isabel II prácticamente su reinado lo concedió a un único partido, el Partido Moderado, que a excepción de 2 años que estuvo el Partido Progresista y la Unión Liberal, unos 4 o 5 años, prácticamente el Moderado gobernó durante todo su reinado, ¿no? Esa fotografía, ya hemos viendo algunas, ahora si acaso retomamos por ir poniéndole nombre a uno de los personajes. Esta foto que estamos viendo, Agustín, es una foto de la Almería de 1800... Esta en concreto es de 1862, es cuando la reina visita Almería, en 1862, y bueno, viene seguida de un séquito de fotógrafos, periodistas, ¿no? Y esta es una de las primeras fotos de la Almería, ¿no? Que tenemos constancia de Almería. Seguramente que hay alguna más por ahí, pero eso hay que buscarlo. Que digo que posiblemente de las más antiguas, ¿no? Que sí, podemos ver, posiblemente, ¿no? Una de las más antiguas de la ciudad de Almería, ¿no? Sí, correcto. Se puede observar Estamos hablando por situar al espectador de la caída de los Borbones a la primera, digamos, elecciones democráticas. Sí. No sé si en comillas o con ellas, que hubo en este país. Bueno, realmente sí que es verdad que es la primera vez que los Borbones se tienen que ir expulsados por el pueblo, ¿no? El pueblo en general, la masa burguesa, la masa militar, pues no estaban de acuerdo con la gestión que estaban llevando. Y bueno, pues sí que es verdad que es la primera vez que se tienen que ir los Borbones, y eso dio pie aquí en España pues a abrirse un periodo democrático. Sí que es verdad que era sufragio universal masculino lo que se instauró, ¿no? Pero para aquella época y en aquel momento fue una novedad total y solo en Europa en aquel momento, Francia desde 1848 tenía el sufragio universal masculino, ¿no? Entonces en ese momento España se puso a la vanguardia de Europa, ¿no? Junto con Francia en cuanto a derechos políticos se refiere. Entonces realmente
esa revolución pues emprendió una época de ilusión que bueno, que fracasó por luchas internas que hubo en los siguientes años, ¿no? Pero en ese primer momento había mucha ilusión, ¿no? ¿Cuántos trenes han pasado por la historia de este país a los cuales no hemos podido subir? Incluso algunas veces no hemos subido, pero nos han bajado de golpe. Efectivamente. ¿Dónde estaría este país? Por ejemplo, estamos hablando del 1860 y pico, sufragio en ese caso solamente universal masculino, la mujer todavía no podía votar, pero a pesar de eso ya se abrían puertas donde se respiraba un poco más de libertad y algún que otro derecho, por ejemplo esto, ¿no? Ir a las urnas. Efectivamente, o sea, en esta época, por ejemplo, es cuando en España por primera vez se pueden organizar los trabajadores, ¿no? O sea, en ese momento estamos hablando de las primeras internacionales obreras. Y en ese momento, pues claro, que hubiese una libertad de asociación, a raíz de esta revolución, comienza la libertad de asociación de los trabajadores, de los patronos, pues bueno, eso abrió muchas puertas para que el movimiento obrero internacional entrara en España, ¿no? Y en concreto también en Almería. ¿Por qué la gloriosa, Agustín? ¿Por qué se le llamó así a esta revolución? Gloriosa se le llamó porque realmente fue una revolución donde apenas hubo disparos y donde realmente había una ilusión muy fuerte por derrocar a Isabel II, ¿no? O sea, hubo un enfrentamiento en Córdoba, en la batalla de Alcolea, del puente Alcolea, cuando la reina ya intentó en su última fase intentar mantener el poder, y realmente entre que apenas hubo disparos, no hubo una guerra abierta de semanas, ¿no? Sí. Un frente abierto, y realmente por ese conseguir el poder de una manera tan pacífica, ¿no? En aquella época, ¿no? Estamos hablando de que en esa época, en esa década, sin ir más lejos, se desarrolló la guerra de secesión de Estados Unidos, ¿no? Estamos hablando de un periodo, pues, siglo XIX muy bélico. Sí, ¿vale? Muy convulso, yo creo que sí. Políticamente, socialmente, económicamente, que es lo que cuentas, ¿cómo era la Almería de aquel momento inmersa en esta revolución? No sé si algo pasó especial o qué pudo aportar Almería. Así que Almería en aquella época pues era la típica capital de provincia que a raíz de que se extingue, se acaba con el antiguo régimen, comienza lo que es el liberalismo. Pues Almería consiguió la capitalidad, tenía su provincia y bueno, tenía el puerto, que era un puerto que en aquel momento era bastante pujante. Estamos hablando de una Almería donde el desarrollo económico ya era fuerte por el tema de la minería, ¿vale? Ya tenía las minas de Cador, llevaban décadas explotándose. Se habían descubierto también minas importantes en Sierra Magrera, en el Levante. Entonces realmente era una Almería, una capital con sus 30.000 habitantes. Sí que decir que solo el 10% de la población de la provincia vivía en la capital, o sea, era una sociedad eminentemente rural, o sea, de 315.000 personas que viven en Almería. En la provincia. En la provincia. Sí. 30.000 vivían en la capital, ¿no? Entonces, ese 90% restante estaba distribuido por todos los pueblos, ¿no? Realmente ahora, en el libro, pues, aporto la población de unos 30-40 pueblos. Y realmente ves que esos pueblos hoy en día prácticamente están despoblados, muchos de ellos, ¿no? Han bajado una cantidad ingente de población, ¿no? Así es. No sé si era la llamada España vaciada, ha llegado hasta la provincia de Almería, pero algunos también un poquito están en ello, ¿no? Sí. Cada vez se va reduciendo el número de habitantes. Antes aparece una fotografía que es la que incluyes, la que utilizas en la portada, y me gustaría que nos contases este barco que aparece en la portada, qué importancia tiene, ¿no? Esta fotografía, como estamos diciendo, que es la portada. Este barco es fundamental, ha pasado muy desapercibido en la historiografía almeriense y española. Es un barco que realmente lo que vino a hacer Almería fue a reforzar la revolución, porque Almería, la revolución llega a través de un barco que hasta ahora mismo no se ha dicho de dónde venía. Ese barco, de repente, yo siempre que he leído de la historia de Almería de este periodo, llega un barco a Almería, un vapor de guerra vigilante. No era ni un vapor de guerra, era un patrullero aduanero. O sea, lo que llega a Almería para sublevar a Almería era un barco con 2 cañones, 90 marineros, y subleva a Almería. Pero claro, las autoridades que estaban gestionando todo este PRIN, el general PRIN y demás autoridades, no se fían de que Almería, que hasta ese momento había estado sin sublevarse, se subleva porque llega el barco, deciden enviar otros 2 barcos. Uno de ellos es este que tenemos en la portada, que es el Villa de Madrid, una fragata de guerra que venía
de estar años en el Pacífico, tiene una tripulación muy experimentada, eran marineros de élite, ¿vale? Entonces llega a Almería este barco y lo que hace es, al día siguiente, llegar el primer barco, que es el Vigilante, que es el patrullero, que es el conocido en Almería. En Almería, cualquier historia que leas de Almería de este periodo, el Vigilante llega a Almería y la ciudad se subleva. Sí, pero es que el Vigilante tenía 90 marineros, como he dicho. Y es que este barco llevaba más de 600 marineros y cerca de 50 cañones, mientras que el otro lleva 2 cañones. Entonces, realmente este barco, aunque no es el protagonista inicial, es un protagonista que lo que hace es afianzar la revolución en Almería. Pero además de este barco, llega otro barco. O sea, aquí en Almería se ha hablado siempre de un barco. No, es que hay hasta 3 barcos. Hasta 3. Hasta 3. Ese barco no llega al puerto, pero se queda en la bocana de la bahía. Es un barco igual de la misma clase, otra fragata de vapor ya, de guerra de esta época. Y ese barco también lleva otros 600 marineros, también está muy armado, pero se queda en la bocana. Y se queda ahí que expectante como a ver qué pasa en Almería, ¿no? Esto era la vanguardia de los barcos de guerra de la época. Sí, esto era, vamos, de lo más moderno que tenía la flota española, por no decir lo más moderno. Bueno, estupendo. Antes, una última fotografía, hemos ido viendo algunas, incluso algún plano muy interesante también de cómo era la ciudad de Almería, pero aparece un señor, que es el general Narváez. Narváez, sí. Este tipo, ¿qué papel juega en esta historia? General Narváez es el último... el general Narváez es el último sostén de la reina, es decir, el último pilar que le queda a la reina. La reina, cuando... A partir de 1863-1864 comienza una serie de crisis gubernamentales y bueno, la reina recurre constantemente a Narváez, al general Narváez, que es un político, un general, pero un político moderado, que la apoya siempre. El problema es que Narváez muere en abril de 1868 y la reina pues ya se queda sin su último apoyo, ¿no? Entonces Narváez aparece en este libro como el último apoyo fundamental que tiene la reina antes de que finalmente caiga, ¿no? Interesante historia, por lo menos esta parte, ¿no?, desconocida de cómo era la Almería de este periodo, ¿no?, de la revolución del 1868, de la gloriosa. Te prologa un señor que se llama Rafael Jiménez Torres. Sí. ¿Quién es este señor? Este es un compañero de profesión, profesor de historia en el Instituto Turaniana de Roquetas. Coincidimos ahí un año trabajando y... También amante de la historia, igual que tú, ¿no? Sí, es profesor de historia también y bueno, él también le gusta escribir y es un personaje que escribe maravillosamente, ha escrito aquí en Almería también y bueno, le tengo mucho aprecio y él se... Bueno... si les gusta la historia, tienen lectura para este verano, o uno de los libros que pueden en este verano. ¿Dónde se puede adquirir esto? ¿Dónde pues este libro se puede adquirir a través de la página de Letrame, que es la editorial. La editorial, sí. O también a lo largo de esta semana, pues en las diferentes librerías de Almería. Estupendo. Te agradezco la visita, Agustín. Gracias. Gracias a ti. Enhorabuena por tu trabajo. Esto tiene curro. ¿Cuánto tiempo para hacer esto? Pues cerca de 7 años. ¿7 años? Cerca de 7 años. El trabajo ahí de archivo, de campo, ¿no? Sí, de investigación, ya lo creo. Sí. Bueno, cursos de verano. Otra de las sedes, el Centro Andaluz de la Fotografía, un curso que iniciaba esta mañana que lleva por título Andalucía y la historia fotográfica española del siglo XIX. De nuevo contigo, Juan Domínguez. Sí, Joaquín, efectivamente, retomamos los cursos de verano que decíamos que alcanzan su 20ª edición en la capital almeriense y el escenario ahora es el CAF, el Centro Andaluz de Fotografía. Andalucía en la historia fotográfica española del siglo XIX. Y una de las conferencias que se van a impartir esta tarde lleva por título Los comienzos de los retratos daguerrianos en España y en Andalucía. La va a impartir don Rafael Garófano Sánchez, que es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cádiz. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido a Almería. Muchas gracias, muy amable. Pues la primera pregunta me da corte a hacerla, pero que estoy en la obligación porque somos neófitos en la materia y entonces llevo todo... Cuando sabía que venía para acá, digo, tengo que preguntarle qué son retratos daguerrianos. Daguerrianos, muy bien. ¿Daguerriano se pronuncia? Sí, porque hay una palabra francesa y así se pronuncia. Pues la fotografía la descubrió Daguerre, de apellido, y de ahí viene lo de daguerrianos. Efectivamente, y la modalidad fotográfica que descubrió fue el daguerrotipo, que es una modalidad absolutamente primera y muy peculiar, porque
mientras que en la fotografía, para nosotros del siglo XX, era una imagen de la que podía haber imágenes repetidas, multiplicadas, que eso fue una posición fantástica de este nuevo medio en la cultura, la posibilidad de multiplicar imágenes idénticas. Sin embargo, el daguerrotipo no tenía esta cualidad todavía, porque eran imágenes que no partían de un negativo del que se extraían los positivos correspondientes en copias, sino que era un positivo directo sobre una chapa metálica, que después, naturalmente, había que ponerle un estuchito y un cristal pequeño para protegerla. Y de ahí se podía sacar solo una copia, ¿no? Solo una copia. Pero, claro, la identidad de la persona que se veía reflejado en esas imágenes era muy superior a el retrato que se llamaba en miniatura, que era un retrato pictórico. Entonces, la burguesía y la alta burguesía vio la posibilidad por primera vez no de tener grandes cuadros pictóricos en los salones, porque ya empezaba a no haber salones en la burguesía, sino tener su propia imagen idéntica en una pequeña placa metálica llamada daguerrotipo. Naturalmente, aquello fue una revolución cultural, una tecnología nueva, desconocida, que desde París fue extendiéndose por toda Europa y hasta llegar a España. ¿Podríamos estar hablando de 1800 y algo? Sí, efectivamente. Estamos hablando de 1839, que llega a España en 1841 y llega primero... Tan solo 2 años más tarde. Sí, y llega primero porque académicos que están en Francia enseguida a sus academias, a Barcelona, Madrid, mandan información correspondiente y después los fotógrafos daguerrotipistas franceses ven que España es un terreno virgen para el negocio y enseguida viene para acá para instalarse. Pero aquella técnica en origen tenía un problema importante y era que necesitaba mucho tiempo para captar las imágenes. Luego no era válido para el retrato, era válido para los edificios, las cosas quietas, las naturalezas muertas, como se suele llamar, eran muy precisas, pero con mucho tiempo. Y esa técnica, la del daguerrotipo, tuvo que ir a Estados Unidos y después de una modificación técnica regresó a España a través de Cuba y entra por Cádiz un norteamericano que por fin trae una cámara con la que puede hacer retratos fotográficos. Y de todo ese itinerario es de lo que va a tratar mi ponencia detenidamente, claro. Don Rafael, pues me parece el tema interesantísimo. Una última cuestión para terminar. ¿Esto va especialmente dirigido, digamos, llamemos así, entre profesionales del mundo de la fotografía o todo el ámbito social? No, yo veo que entre los asistentes hay desde jóvenes universitarios que quieren encontrar una materia nueva o ya personas que son licenciadas en el mundo de las artes, personas que están en la gestión de archivos y bibliotecas. Es decir, que los intereses son muy variados, sí, aunque es la fotografía y fundamentalmente la fotografía del 19 la que amalgama a todo este conjunto de los participantes, que por cierto, yo me felicito muchísimo porque lo que ahora está sucediendo en Almería no es algo que haya surgido por casualidad, sino un largo deseo de hace décadas, fíjate lo que le digo, décadas, que se estaba intentando tener en Andalucía un encuentro de todos los investigadores, estudiosos, aficionados a este mundo, que por fin hemos tenido esta ocasión y que ojalá continúe. Muchísimas gracias. De nada. Joaquín, Andalucía es la historia fotográfica española del siglo XIX. Don Rafael Garófano Sánchez va a impartir la conferencia Los comienzos de los retratos daguerrianos en España y en Andalucía. Nos lo ha contado y además maravillosamente aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Hemos conocido alguna cosita más, sobre todo eso de retratos daguerrianos. Bueno, gracias por atendernos. Iremos contando lo que es y también este curso, que mañana tiene otra jornada, creo que es 1, 2, 3 de julio, creo recordar, en el Centro Andaluz de la Fotografía. Hablamos de una campaña que tiene que ver con la Unión Deportiva de Almería. Se presentaba el pasado viernes y tiene como protagonistas
a 3-4 tíos que los van a reconocer enseguida. Hablamos de la campaña, sí, de hecho, con Juan Domínguez voy a ir, una vez que finalice la próxima entrevista, al Estadio de los Juegos a ver cómo va, que se ha puesto en marcha hoy día 1 de julio, pero sobre todo contarles y que nos cuenten cómo se prepara y cómo se hace una campaña de este tipo desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de una productora. Vamos a verlo, lo recordamos, adelante. Mira que me está llevando. Cuñado, ¿qué dices? Mi cuñado ni os queda. Escúchame, ¿qué habéis visto los del bar? Vino, tapa. Claro de tapas ahora, coño, que tengo aquí todo el estadio esperando. ¿Ha sido penalti o no ha sido penalti? A mí me conviene que no sea penalti, si se puede. Penalti roja. Que sí, que es penalti, cuñado. Penalti gordo. Roja. ¿Seguro? Y no lo has Pero ha visto. sido así. No lo has visto, no has estado hábil. Bueno, espérate que cuelgue. Oye. No era penalti, ¿no? No era penalti. Es que yo te digo una cosa. Llénate aquí. El fútbol con esto del VAR ha ganado mucho. Brindar por tu cuñado la alegría es que nos da. La segunda división ya no va a ser lo que era. El VAR es una alegría vital. Es alucinante. Qué bueno. David García, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Este señor es el fundador de una empresa, una productora que se llama Maquinaria Creativos y es la que ha llevado a cabo esta campaña de abonos de la Unión Deportiva de Almería para la próxima temporada. Solamente con ver este fragmento uno se puede imaginar lo que es un rodaje con estos tipos, ¿no? Una locura y una panza de reír, vamos. Esa es solo una pieza de las que hay. Hemos realizado por lo menos 3 o 4 y algunas versiones más de apoyo y es una auténtica bendición trabajar con ellos, vamos. Y yo, sinceramente, en fin, no voy a descubrir la pólvora. Imagino que a mogollón de gente se le pasa por la cabeza cuando apareció esto del VAR en el mundo del fútbol. Digo, a alguien le cambia la V por la B, eso está claro, ¿no? Y bueno, ya lo tienes en una campaña. Pues ¿no? Mira, has dado en la clave. O sea, nosotros cuando estuvimos planteando... Permíteme que pues estás girando la cabeza y dice, ¿a quién está mirando David? Bueno, pues a esta joven que se llama Merche López Caro, es creativa social media de Maquinaria Creativa. Muy buenas tardes, bienvenida. Encantada. ¿Qué tal? Bueno, ahora sí, venga, va. Cuando en el estudio estuvimos planteando las diferentes opciones que teníamos de campaña, la campaña de abonos, que también la hicimos el año pasado. Sí. Lo que comentaba, la broma del utilizar el VAR con V o con B no es una cosa especialmente única que se nos haya ocurrido a nosotros. Claro. Todo el mundo que ha jugado al fútbol o que juega, más o menos desde que se instauró el VAR, que Video Assistant Referee, con ese nombre no hace ninguna campaña. Ninguna. Pero con el nombre VAR es que se prestaba. Y nosotros estuvimos como una semana buscando y no podíamos entender que ningún club deportivo futbolístico hubiese trabajado con esa línea de campaña, aunque fuese en un póster, en algo. Sí, es extraño. Y nos llamó un montón de atención y dijimos, bueno, si viene a segunda, que era la primera vez, solo teníamos esta oportunidad, digo, esta es la nuestra. Claro. Vamos viendo, Eduardo, vamos viendo algunas cositas, no sé si alguna que otra versión, pero bueno, por ahí acompañando. Dime, Merche, ¿cuál es tu aportación a la causa? ¿Tú qué haces dentro de Maquinaria Creativos? Bueno, yo dentro de Maquinaria soy creativa y community manager o social media manager, pero básicamente en esta campaña de abonos he estado con otros compañeros encargándome del tema de la producción para ayudar a los aficionados a grabar todas las escenas, guiándoles un poco en cada momento que tienen que hacer, ensayando las reacciones y bueno, un poco asistiendo al personal. Es fantástico. Ahí tenemos a Kikín, que antes estábamos, bueno, Kikín Fernández, Pepe Céspedes, Pau Calavera, Alvarito, ahí los tenemos a los tres, en fin, que son los protagonistas de esta historia. Es Casa Puga, por cierto, yo creo que más que reconocible este bar almeriense, ¿verdad? Un bar con B. Queríamos buscar ese punto, bueno, castizo, es un poco viviendo de cine español, en plan días de fútbol, el penalti más largo del mundo. Hay varias referencias que tienen que ver. Que Casa Puga también es súper tradicional, que es más tradicional que ver el fútbol en un bar. Tiene más de un siglo de existencia. Desde aquí su apoyo. Bueno, por supuesto, primero agradecemos a la Unión Deportiva de Almería que haya contado con nosotros. Muchas veces el mérito lo tiene el cliente, que es el que se atreve con estas ideas locas que podemos presentar, algunas más atrevidas, que aquí en ese spot se dicen tacos.
Sí, claro. Son leves, nosotros entendemos que son tacos de pero hay algunos clientes, algunas marcas que no pueden consentir que haya un tipo de pero bueno, taco por en el pequeño mundo que sea. del fútbol no vamos a justificar que se digan tacos, pero Exacto. hay que ser realista, ¿vale? No se puede mirar para otro lado. En el mundo del fútbol, al igual que otros momentos de la vida, pues bueno, aparece este vocabulario, ¿no? O sea, no es nada extraño para la gente que lo va a ver. Queríamos que fuera muy natural, Muy, o sea, como la vida misma. lo más natural posible, que el propio público, los aficionados que estuvieran allí, se dejasen llevar y ellos mismos reaccionasen ante el partido que estaban viendo, porque se hizo en vivo. Y básicamente fue lo que a ellos les salió del alma en ese momento. Claro. Déjame, Edu, vamos a darle un poquito de audio a estos dos últimos, o al último, cuando llega Kikín, el árbitro cuando llega a Casapuga, en fin, por escuchar un poco qué dicen. Adelante. Fascinante, de verdad. Bueno. El cachondeo. En la rueda de prensa, Kikín dijo algo, es que no hay nada más emotivo que el cachondeo, y apela directamente al público objetivo al que nos dirigíamos. No se trataba de hacer una campaña que leyéramos la cartilla a la gente, decir, este es tu club, por lo tanto tú tienes que apoyarle, tienes que abonarte. No, queríamos siempre de lo positivo, casi todos los trabajos que hacemos buscamos campañas en positivo, que quieran empatizar con el público objetivo, divertirle, y que a través de que le seduzca y que le transmita unos valores positivos, acordes a lo que buscábamos, la gente puede reaccionar, esperemos que reaccionen muy positivamente, de hecho ya lo están haciendo, pero queremos que además se note, por supuesto, en los abonos de esta temporada. Sí que es cierto que es cierto que a veces hay campañas de David Merche de captación de socios, de estos de abonos y tal, que se hace con un tono un tanto imperativo, ¿no? Sí. Es por el hecho de que, como el equipo de tu ciudad, tienes que hacerlo, porque si no apoyas tú el equipo de tu ciudad, ¿esto qué pasa, no? Es positivo lo que tú dices, cambiar un poco el mensaje, ¿no? Nosotros también con esta campaña, o sea, lo primero es llegar a la afición y tal, pero es que incluso ha gustado a mucha gente que tampoco suele ver el fútbol. Claro, o sea, nos han llegado felicitaciones de muchos sitios yo no soy fan del fútbol, pero me dan ganas de abonarme del buen rollo que genera. Lo que pasa es que estos cuatro tíos son muy especiales, es un trabajo muy bueno. Ya éramos admiradores, pero ya después de este trabajo ya lo somos mucho más. La campaña oficial, cuando aparecen imágenes del campo, en fin, ¿eso está preparado? ¿Son figurantes lo que se ve detrás de la grada? ¿O para este es un partido? ¿Cómo se grabó esto? Fueron personas que invitamos a venir al rodaje, personas que normalmente están abonadas o son forofos de la Almería, y la verdad es que quisieron venir. Queríamos agradecer precisamente a ellos porque fueron 40, 50 personas que estuvieron como 2-3 horas ahí al sol, soportando una toma tras otra, porque ahora lo ves en el montaje lo ves, vale, ya todo parece muy fácil, pero era la misma toma grabando en plano general, en plano corto, plano medio, una, otra, y al final se hace un poco repetitivo, un poco había cansado. Gente de todo tipo, tanto niños como personas mayores, trabajadores, tenían un poco el perfil del fútbol, todo tipo de personas. Pero al final el objetivo era eso, que en estos planos se ven como que el campo estaba lleno, hombre, está muy bien. Y era un poco la idea que buscábamos. Está muy bien hecho, ya lo creo. Y por una empresa almeriense, que esto también hay que decirlo. Cabe recordar, que quisiera recordar esto, que a este señor y su empresa, Maquinarias Creativos, le concedieron un premio internacional de publicidad Publifestival en la categoría de autopromoción por un vídeo titulado Feliz Año de la Publicidad. Esto fue hace unos cuantos, hace 5, el año 14, ¿no? 2014 aproximadamente, ¿no? Ha llovido bastante. Bueno, pero eso está bien, ¿no? Que estaba recién llegado a este mundo. ¿Cuánto tiempo tiene de vida Maquinarias Creativos? Maquinaria Creativos como tal en su actual emplazamiento lleva 3 años. 3 años. Por ahí. Y desde entonces hemos también tenido la suerte de ganar algún otro premio más. Pero bueno, lo de los premios está genial que reconozcan tu trabajo, pero al final lo que más nos quedamos nosotros es que consigamos lo que nosotros queríamos transmitir, que el cliente quede satisfecho y que el público objetivo al que nos dirigimos diga, ostras, me encantó lo que hiciste con este proyecto. Casi siempre han sido proyectos que hemos intentado que no fuesen, que no te dejaran indiferente, que puedan causar emoción, risa, pero que
tiene que haber una reacción en la persona, que no digan esto ya lo he visto, esto es más de lo mismo. Nosotros lo intentamos, no siempre lo conseguiremos. Queremos que generen algo en la gente. Pero eso es difícil, ¿eh? No es tan fácil como parece. Lo que aspiramos normalmente. Claro. Pero bueno, vais Y no consiguiendo, digo que siempre lo conseguiremos, pero bueno, pero siempre lo tenemos que intentar. Claro que sí, hombre. Bueno, pues enhorabuena, lo habéis hecho fantástico, ya lo creo. Bueno, Muchas ¿hay alguien gracias. más dentro de maquinaria o vosotros dos curráis? No, hay más gente. Hay, otro, Estamos hay seis un equipo un personas. poco más amplio, ¿no? Sí, poco a poco, bueno, toda la campaña de Almería 2019 con el ayuntamiento, con vosotros hemos hecho alguna campaña Sí. genial, que nos encantó hacer la de la pantalla con la gente. Y bueno, poco a poco vamos trabajando cada vez con proyectos y con clientes más potentes, más interesantes y encantados de la vida. El mundo de la publicidad es realmente extraordinario, es creatividad pura. Y en este país hay muy buenos creativos, se hacen muy buenos spots publicitarios. Cuando hay algún tipo de concurso a nivel nacional, a nivel internacional, ya sabes, tú mejor, vosotros sabéis mejor que yo que os premian. Hay muy buenos creativos. Bueno, precisamente en este sector, nuestra referencia es casi más de la publicidad argentina con el fútbol. La sudamericana son unos auténticos magos de hecho vimos bastantes referencias de ellos y la verdad es que lo bordan. Bueno, para irse un poquito, vacaciones, David. ¿Verse o qué? Nos vamos turnando, ¿Nos vais turnando? un poco. Claro, no se puede quedar Yo eso estoy haciendo solo. las maletas ya casi y ella se queda. Cuando él se vuelve, otros se van. Otros se van. Y así Bueno. vamos. O sea, hay cositas que hacer durante el verano, ¿no? Alguna campaña que otra, algún Bastantes trabajo que cosas. Pero eso Sí que está hay. bien. Eso está bien. Nunca falta. Y que no pare, que no Y que pare. no pare. Si eso os compenetréis y llegáis a ese punto de decir, oye, vete tú, que luego ya miré yo esto lo saco para adelante, pues oye, pues divino. Os hagáis con la visita, enhorabuena por el trabajo, fantástico. Muchísimas gracias. Espero, y sobre todo que surta efecto, ¿no? Que la gente de la Almería, los socios, pues se acerquen a renovar unos y otros a... Independientemente del número de abonos, Sí. yo creo que el efecto ya Sí. lo hemos conseguido. Efectivamente, el trabajo está hecho. Hay una imagen de marca y un efecto que se ha causado con la campaña que yo creo que es bastante positivo. Mira, precisamente, vamos a ir al estado de los juegos, que le había comentado al compañero Juan, oye Juan, pasa por allí, en fin, no sé si van a mucha gente o poca, pero sobre todo para recordar a la gente que está en casa que a partir de hoy, 1 de julio, es cuando empieza la campaña de abonos, ¿vale? Gracias David, Merche, hasta la próxima. Gracias. Voy contigo, Juan, adelante, cuando quieras. Sí, Joaquín, efectivamente, primer día del mes de julio y primer día de la nueva campaña para la temporada 2019-2020 en la Unión Deportiva Almería y ya estamos viendo el spot, incluso algunas cuñas publicitarias. Abónate esta temporada, la tienes que ver, es el eslogan que ha usado el equipo almeriense. Nos hemos venido esta tarde y ya hay algunas personas, mire, aquí tenemos a uno de ellos, caballero, esto es pillarle infraganti. Sí, claro. Buenas tardes. Llevo aquí de las 4:30. ¿Cómo se llama? Pues yo, Antonio Ponce García. Don Antonio Ponce García. ¿Cuántos años lleva como abonado de la Unión Deportiva ya no- Almería? ni me acuerdo, Ya ni se ya no me acuerda. acuerdo. ¿En qué saca el abono? Entiendo como jubilado, ¿no? Sí, ahora sí, pero antes no. No, digo el sí. que va contra Torol. ¿Fondo preferencia o El sur. en el fondo sur, no? Bueno, me imagino que ilusionado después de la campaña que ha realizado este año la Unión Deportiva. Estupendamente. Yo no creía que me iba a pasar como el otro año porque ya estaba los nervios me mataban ahí dentro. ¿Cree que la buena temporada que ha hecho la Almería puede tener incidencia en que haya este año un mayor número de abonados? O... Yo creo que habrá más, pero que la gente se tiene que dar cuenta de que todavía no... La cosa no sabemos todavía cómo va la cosa, ¿no? Muchas gracias, amigo. Aquí tenemos otro caballero, Joaquín. Aquí nos venimos para acá. No sé si con el dinero también en la mano. Caballero, muy buenas tardes. Muy bueno, muy ¿Cómo estamos? bueno. Bueno, pues usted no con el dinero porque veo que lo ha hecho con tarjeta, ¿no? Pues sí, más o menos. ¿Cómo es su nombre? Ángel. Ángel, ¿cuántos años lleva como abonado? ¿También le pasa como al otro señor que ya ha perdido la cuenta? Pues exactamente, he perdido la cuenta. Pero desde que la Almería como Unión Deportiva Almería funciona ya abonado, ¿o? No, desde que se empezó aquí en el campo este. En el Estadio de los Juegos Mediterráneos. También entiendo que ha contratado el carnet como... Pues le dejo. Muchísimas gracias, amigo. Muy amable. Bueno, pues, muy buenas tardes. Esperando estaba ya que abriesen esta tarde las oficinas del club, que esta mañana ya han tenido... ¿Por algo en especial elegí el primer día como hoy? ¿Por pillar mejor asiento? Porque creo que se respetan los de la temporada anterior, ¿no? Espero, pero que yo el asiento lo tengo reservado. Yo que estoy aquí echando una mano al club. O sea, que no viene para lo del tema de los abonos, ¿no?
que estás para la atención del público. Pues muchas gracias. A ver, que nos venimos, a ver si nos puede atender este señor. Un segundillo. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Cómo te llamas? Yo, Juan. Juan, tocayo. Veo que 2 para ti y para la niña, ¿no? Sí. Infantil, ¿no? Correcto. ¿Qué descuento tiene un abono, por ejemplo, para ella? Pues ella creo que son unos... Paga muy poquito dinero. Sí, 20 y tantos euros, 22 euros, 25 euros. La temporada entera. Sale más barato que te el cuesta partido. 4 bolsas de pipa te cuesta más. 3 o 4 botellines. Todos estamos muy ilusionados después de lo que hemos vivido la pasada temporada, pensando que se pueda o repetir o incluso siempre él lo habla del ser humano, Sí. intentar mejorar, el superar lo conseguido la temporada pasada, ¿no? Pues sí, esperemos que sí, porque si no hay ilusión ahora mismo y ya está. A ver si se Todo puede está subir. muy verde todavía en el aspecto deportivo. Hoy lo único que se ha se va a confirmado Rioja. ya la noticia de que Luis Rioja efectivamente correcto. se lo ha contratado en Alavés. Sí, correcto. Pero bueno, yo creo que al final va a quedar una plantilla muy competitiva para el año. Esperemos que sí, porque si no, el año que viene se ven solos. Muchas gracias. A ver, caballero, ¿me permite un segundillo? No, sí. Bueno, pues Joaquín, es todo desde aquí, como decíamos. Poquita gente todavía porque acaban de abrir esta tarde. Esta mañana ha habido muchísima demanda. Se ha abierto hace tan solo unos minutos. Como decíamos, hoy primer día de la campaña. Esta temporada la tienes que ver. Los abonados de la Unión Deportiva Almería empiezan ya a conseguir sus abonos de cara a la temporada 2019-2020. Esperemos que sea mucho. Gracias, Juan. Enseguida contigo, si es posible, antes de finalizar el programa. Última pausa. A la vuelta les invitamos a la 5ª edición de la carrera nocturna contra el cáncer. Se va a celebrar este sábado, día 6 de julio. Se lo contamos enseguida. Hasta ahora.